cualquier hora del día, cualquier momento, en los diferentes lugares del mundo. Cada lugar tiene su hermosura. Entonces el hombre está expuesto aquí en la tierra a mirar la hermosura de la creación, aquí en la tierra, el orden y la creación de la vida. Todo eso está ahí y se observa en el mar, en el aire, en la tierra, en las selvas, en los valles, en todo tipo de lugares tan variados que hay. Y esta es una reflexión que hace Salomón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el momento a partir del cual se establece el propósito de Dios con la tierra, con este planeta, con el ser humano, para que el hombre lo disfrute, para que el hombre lo aprecie. Esto habla de Dios, de la creación, de la condición de la creación, habla del Creador también. Una obra tan perfecta y con la característica de la hermosura, solamente puede venir de un Dios muy grande, muy superior, inteligente, mucha capacidad. Estas características de Dios las sabe el hombre. Por eso el hombre tiene posibilidad de recibirla. Hermosura es una función, una condición, una mentalidad que está por Dios y posee y la puso en no tiene todas las expresiones. No solamente cosas, sino que observamos las características que definen cosas como feas o bonitas. En cuanto a la creación del Señor, la tierra, la conclusión es que es bonita. Por donde uno anda, los paisajes, los entornos que rodean al hombre. Esto lo reflexiona Salomón, lo deja para los que posteriormente podemos llegar a esta lectura, porque esta es una forma de manifestación de Dios. Porque el hombre que medita en esto se da cuenta fácilmente de que no puede accidentalmente una creación autónoma de ser por sí misma crear tanta hermosura, perfección. Entonces debe haber como una artista, es una obra de arte que tiene un responsable. Entonces creo eso. Y todo lo hizo hermoso en su tiempo, en la creación de las cosas para nosotros, para que los habitantes de la tierra. Y luego dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Aquí hay dos situaciones que se plantean con respecto a esta frase, que está en la versión Reina Valera así, dice, ha puesto a eternidad en el corazón de ellos. En la versión internacional, si no recuerdo mal, dice más o menos, puso la comprensión del tiempo en el corazón de ellos. Y en el original, en lo que está en el griego, dice, puso su palabra en el corazón. O sea, son tres versiones, digamos, que tenemos al alcance para esta frase. Yo no diría que alguna está por fuera del contexto. La más importante, por supuesto, es la que está, perdón, no en el griego, sino en el hebreo, porque es Antiguo Testamento. En el hebreo tal vez es la más cercana a lo que realmente expresa.
Es decir, como la palabra de Dios es eterna, cuando Dios pone su palabra en el corazón nuestro, puede entenderse como está escrito ahí, en la Biblia Reina Valera. Ha puesto eternidad. Y la versión internacional en su interpretación es correcta, porque así pusiera, como lo creemos, pues que por la palabra de Dios, que es eterna, coloca eternidad en nuestro corazón, lo que se transmite realmente es la comprensión del tiempo y de la eternidad. Los seres humanos parece que somos los únicos seres creados que tienen vida biológica, física en la Tierra. Somos los únicos que podemos entender el concepto de tiempo. Los otros seres no, ellos no viven en función del tiempo. Para ellos es todo igual. Y esa comprensión no está ahí. O sea, yo me imagino que cualquier animalito, él nada tiene que ver con nada. Está de día, está de noche, oscuro, claro. No tiene nada que ver, no entiende eso. Si no entiende el concepto del tiempo, tampoco entiende otros conceptos como el de la vida y la muerte. Y mucho menos van a entender el concepto de la eternidad. Porque nosotros aquí en la tierra, mientras estemos aquí, estamos marcados por la muerte en el sentido de que es el límite visible de la vida. Nosotros ya porque somos creyentes y por fe estamos entendiendo un poco lo que es la vida eterna. Pero aunque vamos entendiendo lentamente la vida eterna, o sea, como una vida posterior a lo que vemos con los ojos, que es la muerte, eso nos permite entender un poco el concepto de eternidad, darnos cuenta. Cuando no somos creyentes o cuando la gente no es creyente, ¿qué le pasa? Que ellos miran la muerte y entienden que es el límite de la vida, o sea, hasta ahí llega el ser humano. Y eso al ser humano le crea una situación bastante difícil, pues la pérdida, los seres queridos, la vida, todo lo que pasa alrededor de la muerte. Entonces ese concepto es complejo para el hombre. Se vuelve difícil, pero porque el ser humano tiene la facultad de entenderlo. Nosotros entendemos la muerte y entendemos la muerte como el límite del tiempo, mientras no conocemos la palabra de Dios. La persona que no conoce al Señor vive marcada por eso, y aunque no lo diga, ni lo mencione, todos los días vive marcado por esa situación terrible. Y si a eso se le añade la evidencia, o sea, todo el mundo va a tener que manejar el asunto de ver a personas muertas, cercanas especialmente. Y entonces el asunto se vuelve bastante difícil. Y crea pues una angustia, una situación de insatisfacción con la misma vida. Los animales, porque yo hablo de los animales porque aquí lo da a entender, dice, todo lo hizo y ha puesto, dice, ha puesto. O sea, bien pudo no ponerlo. En los animalitos no lo puso. Ese sentir no lo puso. Ese sentir del tiempo, esa comprensión del tiempo. Ellos no
en cierto aspecto los animales no sufren. Para ellos todo es igual. No sé cómo es que ellos ni siquiera lo perciben. La vida está limitada a otras cosas, pero nosotros tenemos esa complejidad. Y entonces la gente se da cuenta del transcurrir, del movimiento del tiempo, del mover de un día a otro, del tiempo. Y por eso los seres humanos desde la antigüedad procuraron medir el tiempo. Porque la forma de medición del tiempo es muy antigua, desde hasta donde uno conoce los relojes de arena, ¿no? Lo fueron diseñando hasta que trataron de calcular. Y para medir el tiempo, pues ahí no es lo mismo la precisión de ahora, pero y mire que en la situación actual el tiempo para nosotros es algo que nos maneja. Todo lo hacemos en función del tiempo. Esta reunión tiene su tiempo. Comienza a tal hora y termina a tal hora. La predicación tiene un momento de comenzar que sabemos cuál es y más o menos en qué momento debe estar terminando. Esos límites son por la comprensión del tiempo que tenemos. Y eso, dice aquí, lo puso el Señor en el corazón. Pero no solamente se quedó en ese punto, sino en el concepto de la eternidad. Porque una cosa es el tiempo aquí y la eternidad. Y la eternidad comienza por la comprensión de que no se muere. Porque lo contrario a la eternidad es perecer, morir. Muerte eterna, vida eterna. Entonces, cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, es que empieza a colocar el sentido de la eternidad y usted lo va a ir entendiendo en la medida que reciba palabra. ¿Qué va a entender? La vida eterna. Igualmente va a comprender la muerte eterna. O sea, nosotros los seres humanos somos bastante complejos, si se quiere, frente a los animales. Ellos no tienen este asunto, no existe para ellos. Ellos no pueden sufrir por esto, ni complacerse, nada. El ser humano sigue en la medida que va recibiendo la palabra de Dios en el corazón, es que va a entender mejor el concepto de la vida eterna, porque el concepto de la eternidad, de la cual habla aquí, dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es ante todo el concepto de la vida eterna, o sea, de la nuestra, porque el concepto del tiempo tiene que ver con el concepto de vida y muerte. Eso es lo que hace que el hombre piense en el tiempo. La conciencia de la vida y de la muerte. Porque la muerte lo que plantea es el fin de todo. Hasta aquí llegó, hasta aquí llegaste. De ahí para adelante se acabó todo. Así lo miraban en la antigüedad quienes no conocían la palabra de Dios. Entonces el concepto de eternidad es quitar ese límite y dejar abierto. No tiene fin. Pero no tiene fin ¿qué? ¿El tiempo como tal o la vida? Para nosotros, lo que trae el concepto, la comprensión es lo que no tiene fin es la vida eterna. Y eso es lo que Dios ha colocado en el corazón de los seres humanos. Esa comprensión de la eternidad. Y no solamente el hombre creyente,
sino los incrédulos también han llegado a esa conclusión. Y por eso para ellos la búsqueda de la eternidad también en la sociedad humana ha estado siempre. Allá lo manejan más con un concepto hasta bastante interesante, porque ellos hablan de la eterna juventud. O sea, hay que vivir eternamente, pero no viejo. Esa es una finura que tienen en la comprensión. Porque los hombres en las cientos de generaciones se dieron cuenta que la mejor forma de vivir la eternidad es como está la persona cuando es joven. Por eso ellos buscaban lo que llaman el elixir de la vida, de la eterna juventud. Permanecer como de 20 años, eternamente. En el concepto de la palabra de Dios, esta es la vida eterna en general. No se define más. Es vivir eternamente. Pero esa comprensión también nos lleva a otras, acompañadas de otras comprensiones. Dice, aunque, y aquí dice algo Salomón también, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. El hecho de que nosotros, los seres humanos, entendamos el concepto del tiempo y de la eternidad, no significa que entendamos otras cosas que ha hecho Dios. Por eso es que siempre habrán cosas que no entendemos porque son como misterios. Los misterios se deben entender así. Lo que hoy cada persona, cualquier persona, no entiende. Y no entiende porque no tiene información, pero supone que existe. Supone que existe una explicación. Entonces, como no lo puede, nada, no puede decir nada, es un misterio, es algo, una incógnita. Y esto es lo que está diciendo. El Señor ha hecho que el hombre entienda un concepto que los otros animales, los otros seres no lo entienden, que es el de tiempo. Y ha ido más allá, comprender la eternidad. Pero eso no significa que entendamos otras cosas. Sin que alcance el hombre, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Esto qué significa? Que nunca la humanidad podrá entender la obra de Dios, la totalidad, partes pequeñitas. O sea, y eso es cierto, ¿no? Por eso es que el ser humano realmente no, todo es superiores, nos sobrepasan a la comprensión. Y lo que conocemos es porque el Señor lo ha permitido, y es muy poquito, son contados los temas, podríamos, pero cómo es el universo, la creación, los planetas, la vida, las cosas espirituales, todo eso por fe entendemos que existen, entendemos que tenemos parte en esa eternidad, pero comprender la obra de Dios no. O sea, lo que Dios ha hecho no estamos pues, nunca lo entenderemos, la humanidad. Por eso, entre Dios y nosotros hay una diferencia gigantesca, inmensa, ilimitada. Somos muy pequeños, no sabemos nada. Cositas mínimas que Dios permite. Y por eso es la manifestación de la bondad y de la misericordia. Y la Biblia habla así. Porque siendo tan pequeños como polvo, como nada, el Señor ha querido que conozcamos y nos ha llamado a participar de una característica de Él, que es la eternidad. La vida eterna es la participación de una característica de Dios, que es la eternidad. Él quiere que participemos de eso.
que estemos permanentemente, que tal vez de todas las características que Dios puede poner en el hombre es la mejor, la que más tranquiliza, se puede decir. De ahí que la situación de la separación de la muerte es dura, es una realidad muy dura para el ser humano. Y aquí en la tierra es durísima, porque a veces no es solamente la muerte, sino cómo se muere de horrible, cómo muere la gente de horrible. Bueno, entonces el hombre está llamado por la palabra de Dios a comprender algunas cosas, a entender, a saberse mover, a no preguntar más de lo que se puede. En cuanto al conocimiento, de acuerdo a la Biblia, debemos tener una actitud pasiva, en el sentido, ¿qué es lo que Dios nos da a conocer? No como los filósofos, que a punta de pensar tratan de explicar. A veces bien, la mayor parte de ocasiones mal, errados. La actitud de estar inquiriendo, como dice la Biblia, usando esa palabra, inquirir, o sea, preguntando, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué esto así, por qué la injusticia, y por qué tanta injusticia, y por qué yo no sé qué. Esa es una mala elección personal, que denota mala condición delante de Dios. Salomón es el hombre, de acuerdo a la Biblia, pues uno de los hombres, o el más sabio de los hombres. Pues no dice de otro igual. Un hombre que alcanzó sabiduría. Y él concluye eso, y aquí nos lo está dando a entender. Es lo que Dios da a conocer. Dios permite que conozcamos, que apreciemos. Nosotros pudimos ser como los animales, que ante las cosas hermosas no reaccionáramos. Igualmente a lo que llamamos feo tampoco reaccionáramos. No hay evidencia de que entre los animales se haya ese concepto. Por ejemplo, un mico que diga que mica tan bonita o algo así. No hay. Son iguales. Pero en el ser humano sí, y toma importancia, define cosas. Y eso parece intrascendente, pero es necesario entenderlo porque eso va ligado a la voluntad de Dios. Y así como entendemos esto, debemos entender otras cosas, pero también entender que hay cosas que no se nos darán a conocer. Y que por más que queramos, nunca las vamos a conocer. Tal vez en el cielo, tal vez. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, aquí mire, mete otro concepto. Habla de principio y de fin. O sea que Salomón entendió que aunque hay eternidad para las cosas, hay eternidad, la eternidad existe, está en el Señor y está en los que alcanzan la vida eterna por la fe en Jesucristo. Pero aunque hay eternidad, hay principio y hay fin de ciertas cosas. O sea, Salomón era realmente sabio y entendido, porque dice, el hombre no va a alcanzar a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, porque hay unas obras, acciones, obras de Dios que son para el fin, para el tiempo del fin. Y aquí da a entender eso, porque habla de obras que se han hecho
en el principio y que se tienen que hacer en el reino. Y que el hombre no va a entender, o sea, es saludable en cierto aspecto, no se quiebre la cabeza, dependa del Señor. ¿Y qué irá a pasar? Confíe en el Señor, no importa lo que pase, confíe en el Señor. Esa es la conclusión, una de las conclusiones. ¿Qué va a pasar? Hay otros que se preocupan, ¿y qué va a pasar con mi vida? Confíe en el Señor porque realmente nadie le puede decir. Nadie. Conozca la palabra, deje que la palabra de Dios entre a su corazón y coloque eternidad. Comprensión del tiempo, de la eternidad, y que coloque la eternidad de la palabra, para que los límites se quiten, para que las paredes que separan se caigan y usted siga o pueda mirar mejor el tiempo, el devenir que llaman algunos, lo que va a venir. Pero no queriendo saberlo, porque lo más seguro es que el Señor no lo va a permitir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tranquilizarse y confiar. Confiar que estamos en las manos del Señor. La vida de nosotros está en las manos. Piense en alguien que usted sabe que la vida de alguien no está en las manos de Dios o no estuvo mientras estuvo vivo, porque usted puede tener un pariente que ya murió y que se la pasó solo sin el Señor. Ahora piense en usted. Usted está en las manos del Señor. Ahí hay una diferencia total. Aprovechar la diferencia. No vivir como que si no existiera esa diferencia. Porque el problema que podría surgir o surge aquí en estas situaciones, que tenemos esa condición y queremos vivir como si no la tuviéramos. Lo que pasa es que la gente no se entera de lo que le pasa a la gente en lo interior, lo que vivió, lo que sufre, lo que está sufriendo o lo que sufrió alguien que ya murió, en lo que quiso tener y no tuvo. Y entonces el creyente que está vivo en la tierra, o el creyente que está en la tierra todavía, debe ser consciente de eso. En mi caso es diferente, en su caso es diferente. Porque usted puede ver que en el mundo hay cosas que le pasan a la gente, duras a veces, malas. Pero usted tiene que entender, en mi caso es diferente, porque yo estoy en las manos del Señor. Y no sé qué va a pasar hacia adelante en la vida, pero Él está cuidándome. Él es mi guardador. Y dice, y no se dormirá el que te guarda, o el que guarda a Israel. Entonces, esos son ventajas que solamente se alcanzan a entender por la fe y por la palabra de Dios en el corazón. Porque Dios ha puesto palabra eterna en nuestro corazón. Cuando usted recibe la palabra, recibe eternidad, recibe palabra eterna. Por eso es que dicen, la Biblia no es un libro antiguo, ni es un libro moderno. La Biblia es un libro eterno. Lo que es lo mismo, la palabra de Dios no es ni antigua ni moderna. La palabra de Dios es eterna. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la alabanza.
Bendigo las ofrendas y los tributos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, porque has puesto eternidad en nuestro corazón. Porque tú nos permites entender el tiempo y la eternidad. Para que podamos confiar en ti, descansar. Confiar y descansar en ti, Señor. Descansar en tu cuidado. Porque tenemos el testimonio de tu pueblo, Israel. Y tu palabra dice que tú guardas a Israel. También dice tu palabra, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? La ayuda, el auxilio, el socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Aumenta la fe para descansar en tu cuidado, para confiar en ti. Más importante es que tú tengas vida eterna que todo lo demás. Es lo más importante que Dios nos está dando ahora. Dios nos ayuda, Dios nos bendice, Dios nos provee, nos cuida. Pero lo más importante es que ha puesto eternidad en nosotros para que descansemos, para que nos alegremos. Salir de la incredulidad es como salir de la peor de las selvas, de los lugares más difíciles de salir. Dale gracias al Señor porque ya tú has salido de ahí. Hay millones de personas que no han salido y que el tiempo se les está acabando. Todo esto habla de lo bueno que ha sido Dios contigo. Porque hay millones que ya están acercándose al fin de sus vidas y todavía están en la selva de la idolatría y de las ideas y de los pensamientos humanos. Pero el Señor con nosotros ha sido bueno y nos ha hecho entender y nos ha hecho salir. Y ahora tenemos la vida eterna en nuestro corazón, la tranquilidad, el descanso.
el problema más grande del hombre en nosotros está arreglado. Porque Salomón decía que para todo hay tiempo. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Pero el Señor ha colocado eternidad en su pueblo, en su iglesia, a través de la obra de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Tócales, llénales. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con Dios y los hombres y has vencido. Ya no se dirá más. Gracias, Señor. Sino Israel será. Te bendecimos, Señor. Porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Y erigió ahí un altar, el Elohe Israel lo llamó. Bendito eres tú, Señor. Allí un altar, el Elohe Israel lo llamó. Gracias. Gracias, Señor. Estoy bendiciendo a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.